Bienvenidos a este último módulo 7 y vamos con la parte 1, la parte teórica como siempre. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí ya, pues deciros que ya está chupado, que este módulo es muy simple, muy facilito. O sea que yo creo que ya os puedo dar la enhorabuena. Bueno, vamos a continuar. En este módulo lo que vamos a ver es la comparación de medias entre dos grupos. Es decir, en este caso vamos a tener una variable cualitativa, categórica, y en particular que sea dicotómica, con dos posibilidades, exitus, no exitus, hombre, mujer, etcétera, y una variable numérica. Y luego, el otro caso que vamos a tener es la situación de dos variables numéricas tomadas en dos momentos de tiempo distintos, como puede ser el peso antes de una dieta y el peso después de la dieta. Entonces, si os fijáis, con esta tercer comparación de medias entre dos grupos, hemos visto los tres casos más sencillos, cuando tenemos dos variables cualitativas, cuando tenemos dos variables cuantitativas y cuando tenemos una variable dicotómica y una numérica. Luego, como siempre, pues ya la parte 2 va a ser la práctica con el programa RCommander. En este caso, lo que estamos diciendo es que vamos a ver la TDStudent de datos independientes, tendremos que observar si las varianzas son iguales o distintas, y por último, la TDStudent para datos emparejados, lo que poníamos el ejemplo de la dieta, es decir, controlar el peso antes de una dieta y volver a medirlo después de una dieta, es decir, la misma variable en dos momentos de tiempo distintos. Bueno, vamos a empezar con la comparación de medias entre dos grupos independientes. Imaginad que queremos comprobar si la media de los triglicéridos en los hombres es igual a la media de los triglicéridos en las mujeres. Entonces la hipótesis nula sería que las medias son iguales y la hipótesis alternativa sería que las medias son distintas. Pero esto de aquí, desde un punto de vista matemático, también lo podemos expresar como que la media de los triglicéridos de los hombres menos la media de las mujeres es igual a 0 y con la hipótesis alternativa es distinto de 0. ¿Vale? Lo que venimos en este pequeño recuadro, si x es igual a y, x menos y es igual a 0. Explicamos esto porque esto luego va a tener su importancia cuando calculemos los intervalos de confianza y los interpretemos. Entonces el método estadístico que vamos a utilizar para comparar las dos medias es la TDStudent de varianzas iguales o la TDStudent de varianzas distintas. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver cómo son las varianzas de estos grupos, si iguales o distintas. Como hemos dicho, lo primero que vamos a hacer es hacer la comparación de varianzas. Tenemos que ver si las varianzas de los triglicéridos en los hombres es igual a la varianza de las mujeres y la hipótesis alternativa sería que las varianzas son distintas. Esto lo realizamos porque en función de cómo sean las varianzas iguales o distintas, vamos a aplicar la TDStudent de datos independientes para varianzas iguales o la TDStudent de datos independientes para varianzas distintas. Y para comparar propiamente las varianzas, vamos a utilizar lo que se llama el test de Leven. Hay varios tests, pero bueno, en este caso vamos a utilizar el test de Leven. Entonces, para comparar las varianzas, vamos a ir a estadísticos, vamos a ir a varianzas y vamos a seleccionar el test de Leven. En la siguiente ventana, pues seleccionamos género y los triglicéridos. Y bueno, lo podemos hacer con respecto a la mediana o a la media. Bueno, seleccionamos la media y le damos a aceptar y ya nos saldrían los resultados. Una vez que sepamos si las varianzas son iguales o distintas, ya vamos a calcular ya directamente lo que sería la propia TDStudent para comparar las medias. Entonces vamos a estadísticos, en medias seleccionamos la TST para muestras independientes, en la siguiente ventana seleccionamos en datos pues la variable dicotómica, género en este caso, y triglicéridos, y en opciones ponemos bilateral y no al 95%, que es lo que solemos hacer. Y muy importante, suponer varianzas iguales. Si las varianzas son iguales le decimos que sí, y si las varianzas son distintas le decimos que no. Esta es la pregunta más importante en este caso de la TDStudent. Y ya le damos a aceptar y nos saldrían los resultados. Si queremos hacer el gráfico de la comparación de medias, pues por ejemplo vamos a gráficas, gráfica de las medias, seleccionamos las variables, género y triglicéridos, y en opciones, pues bueno, seleccionamos intervalos de confianza y el nivel de confianza al 95%, que es bueno lo que solemos hacer. Y le daríamos a aceptar y aparecerían los gráficos. Y luego ya por último, es lo último ya que vamos a aplicar en este curso, vamos a ver la comparación de medias entre dos grupos relacionados. El ejemplo de la dieta, vamos a ver si el peso y la media del peso antes de la dieta es igual a la media del peso después de la dieta o si son distintas. Entonces, en este caso iríamos a medias
TestIP para datos relacionados. Recordar que antes eran muestras independientes y ahora son datos relacionados. En datos, bueno, pues seleccionamos las dos variables numéricas, en este caso peso, y la segunda variable sería peso post, y en opciones le damos a bilateral y al 95%. Le damos a aceptar y ya aparecerían los resultados. Bueno, entonces con esto, nada, simplemente ya comentar que hemos acabado la parte teórica y que solo queda ya el vídeo relacionado con la parte práctica del módulo 7. O sea que, bueno, pues puedo decir que enhorabuena, y que si habéis llegado hasta aquí, pues con un poquito de interés vais a superar la evaluación sin mayores problemas. O eso espero. Entonces muchas gracias, y cualquier cosa lo vamos plasmando en el foro.